9:40 de la mañana. A esta hora nos vamos a enlazar desde Trujillo con Maritza Sáenz. Maritza es o ha sido enviada de RPP al norte del país. Ella ha hecho un recorrido, se encuentra ahora en Trujillo, pero va a ser muy interesante poder escucharla para que nos cuente el balance del trabajo periodístico que ha llevado adelante, sobre todo en este recorrido en zonas muy afectadas por las lluvias, por los cambios climáticos que se están registrando. Maritza, muy buenos días, bienvenida. Es un placer poder escucharte y atenderte a esta hora. ¿Qué tal, Mavila? Gracias. Buenos días a Fernando también. Buenos días, un saludo Maritza. para todo el Perú. Buenos días a todos. Bueno, y lo primero que queríamos preguntarte y que nos cuentes es cuál ha sido tu sensación como periodista sobre lo que requiere la ciudadanía, la población que se encuentra en las regiones que has podido recorrer. Sí, gracias. Bueno, hemos recorrido Piura y también Lambayeque y en ambas regiones he distinguido un problema principal, quizás el que más resalta en cada una de las regiones. Por ejemplo, en Piura es el tema de los accesos a las zonas rurales. Hemos visto, por ejemplo, que a lo largo del río muchos escolares han tenido que cruzar en balsas. Hay necesidad y requerimiento de lo que son puentes para que puedan cruzar de forma segura y no exponerse al caudal del río, sobre todo en tiempo de lluvia, ¿no? Pero además, y esto creo que es una necesidad nacional, es el tema de vivienda, ¿no? Cómo es que las familias de escasos recursos se ven obligadas a ocupar riberas de río para que puedan vivir exponiéndose hasta incluso frente al desborde de algún canal de regadío, incluso a que puedan ser inundados. Hemos visto eso mucho en los asentamientos humanos de Piura. Y en el caso de la región Lambayeque, el problema principal, que no solo se ha distinguido en la misma ciudad, sino también en los distritos de las zonas rurales como Tucumé, Motupe también, ¿no? Íllimo, es el tema del desagüe. Las redes de alcantarillado han colapsado en prácticamente toda la región y solo en Chiclayo, por ejemplo, en el centro, hemos visto que es intransitable a causa de estas lagunas. Hay muchas urbanizaciones que al lado de los parques se habían convertido en pozas de oxidación, ¿no? Porque los desagües habían colapsado, emanando olores muy fuertes. Las personas no podían ni siquiera caminar. El tránsito se había hecho más intenso porque muchas calles estaban cerradas a causa de estos desagües. Y según lo que habíamos conversado, pues, con representantes del Colegio de Ingenieros, con nuestros compañeros, por ejemplo, con nuestro compañero Roberto Arroyo, es que aquí en el caso de la región de Lambayeque, se espera la ejecución de varias obras que están entrampadas a causa de la corrupción de sus autoridades, ¿no? Hemos visto también deficiencias en los centros de salud que no cuentan con los sistemas de drenaje. En Tucumé, por ejemplo, el centro de salud se inundó, el personal de salud tuvo que emigrar o ser reubicado a una biblioteca, un espacio muy reducido para que puedan atender a decenas de personas, en su mayoría eran madres con niños, para que puedan vacunarlos quizás encima de los escritorios, al lado de los estantes con libros. En esas condiciones están viviendo actualmente las personas, los peruanos, tanto en Piura como en Lambayeque, y aparte, ¿no? Los agricultores que se han visto afectados han perdido, por ejemplo, sus parcelas, en el caso de Piura, en el caso de las hectáreas de banano, los apicultores que también se han visto afectados porque el río, con la crecida del río, se ha llevado a las colmenas. En fin, bueno, es un impacto importante también, sobre todo en los sectores emergentes de la agricultura. Maritza, nos has hecho comprender, y además por las imágenes que estamos pasando en la televisión, ver las enormes dificultades para mitigar el impacto de las lluvias, las inundaciones. Y sin embargo, todo esto tiene que hacerse en la perspectiva de prepararnos para un eventual niño que llegue a fin de año. ¿Crees tú que las autoridades están mostrándose capaces de eso, dar la batalla por lo circunstancial ahora, pero con la mirada puesta en lo que va a pasar a fin de año? Lo que se necesita ahora son soluciones integrales, y eso también lo había resaltado la Contraloría, ¿no? Y cuando hablamos de soluciones integrales, no estamos hablando de solo la descolmatación de un río, sino estamos hablando, por ejemplo, de la implementación de un sistema de drenaje pluvial en las ciudades, sobre todo en las zonas donde más se afectan con las inundaciones, ¿no? Y eso es lo que no se avanza. Habíamos conversado hace unos días con el Contralor y él refería que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se había enfocado en
obras muy pequeñas, pero no en estas obras trascendentales, ¿no? Que iban a permitir quizás que se generen los desbordes de ríos probablemente, ¿no? Y que se sigan afectando. Además que hemos visto también una poca capacidad o una deficiente capacidad de respuesta por parte de las autoridades locales. Por ejemplo, en zonas inundadas había demora en la llegada de las cisternas con las motobombas para que puedan desaguar toda el agua acumulada, ¿no? En avenidas y calles. También lo que veíamos eran albergues con gente muy desolada, hasta resignada, incluso sin esperanzas y sin ninguna noticia sobre si van a ser reubicadas o si se van a quedar en los sectores, ¿no? Y además una indiferencia de las autoridades por buscar a dónde van a ir esos damnificados. Por ejemplo, recuerdo mucho el caso de Lambayeque en uno de los caseríos, en el distrito de Íguimo, había un albergue en el Colegio San Juan. Este colegio ya iba a iniciar las clases a partir de esta semana y las 60 familias que estaban ahí tenían que buscar a dónde regresar. Visitamos sus casas y estaban totalmente destruidas, no estábamos hablando de paredes con grietas desde el inicio hasta lo más alto, con riesgo de colapsar. Entonces, ¿a dónde se van esas personas? Las autoridades no les estaban dando salidas, según refieren ellos, y a nosotros nos generó mucho pesar porque nuevamente vemos autoridades nuevas, porque finalmente iniciaron, en el caso de las autoridades locales, iniciaron su gestión este año, pero que son ciudadanos que deberían conocer ya su problemática y que debieron estar advertidos para ya tener un plan de riesgo. Por ejemplo, recuerdo mucho también en el caso de Piura, cuando fuimos a lo que es el Badén de Batanes. Ahí también conocimos al alcalde de Morropón. Según la Contraloría, había hecho todo un informe que no se habían repartido calaminas, mosquiteros, ¿no? Y otro tipo de ayuda humanitaria a tiempo. Entonces, vemos nuevamente la poca capacidad de ellos para atender estas necesidades. Gracias, Maritza, por la información. Fernando, creo que tenías una pregunta más. No, simplemente quería felicitarla por el excelente trabajo que ha hecho durante estos días, que nos ha permitido seguir como si estuviéramos allá, lo que se ha padecido en el norte de nuestro país, y a veces es difícil darnos cuenta de la magnitud de los daños y el perjuicio que a muchas familias está causando esta situación de clima que lamentablemente no se ha todavía concluido. Sobre todo nos llama mucho la atención la palabra que ha utilizado Maritza, ¿no? Desinterés o falta de empatía o indolencia por parte de las autoridades. Muchas gracias, Maritza, por haber estado con nosotros. 9:48.